Hoy empezábamos el programa hablando de lo que está pasando en Formosa, ¿no? Según con quién hablen, esto es avanzar contra los derechos de institucionales, y otros dicen, en realidad lo que están queriendo es voltearlo a Infran, entonces él reforma la Constitución para que no logren el objetivo. Pero vamos a hablar, ya hablamos antes temprano con Paul Troni, que obviamente quiere intervenir la provincia. Estamos en línea con el diputado provincial de Formosa, Rodrigo Vera. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo le va? Gabriel Yulo lo saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gabriel? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, como decía, según con quién hablemos, es casi una situación insostenible la que se está viendo en Formosa, y calculo que usted me va a decir lo contrario, ¿no? Bueno, mira, hay datos que son objetivos, concretos, normativos, y después hay interpretaciones. Si querés, ¿vamos por las interpretaciones o vamos por los datos que son irrefutables? Vamos por la primera pregunta que le quiero hacer, que tiene que ver con por qué Infran quiere ir por otro mandato o dos mandatos más. Bueno, eso no se discutió el día de ayer en la legislatura. Lo que hace el gobernador de la provincia es enviar un proyecto de ley que habilita un proceso de reforma constitucional integral de la provincia de Formosa, como ya ocurrió en el año 91 y como ya ocurrió en el año 2003. Nosotros veníamos de una constitución del 58, época de proscripción del peronismo, luego décadas de golpes de Estado, de inestabilidad política. Nuestra constitución se reforma en el 91, 12 años después, en el 2003, se vuelve a reformar, y ahora 21 años después se reforma. El gobernador expresa en sus objetivos la cantidad de novedades jurídicas que hay en el ámbito político, económico, social, ambiental, científico, que se pueden incorporar en nuestra Constitución, y por eso habilita una discusión amplia. Ahora, ¿cuál es la interpretación que hace la oposición sobre este tema? Ellos dicen de que hay un fallo inminente de la Corte en contra de Formosa, entonces por eso se llama a una convención constituyente. Así es. Ayer lo explicamos ampliamente de que eso es una falsedad absoluta por dos razones. La primera razón, no tienen cómo saber la inminencia de un fallo de la Corte, porque nadie nunca lo sabe. Rodrigo, no Rodrigo, perdón ¿Cómo? Que lo interrumpa. Ahí no quiero pecar de inocente. A veces hay cierta gente que puede llegar a saber de antemano un fallo de la Corte según la capacidad de poder que tenga. Es verdad, hay veces que vemos en los titulares de los medios de que está por salir tal o cual a eso me refiero. Llama la atención, tal cual así. De la misma manera te puedo contar de que la provincia de Formosa tiene causa en la Corte Suprema que tienen 14 años y aún no tienen sentencias, o tienen casi 20 años y no tienen sentencias. Entonces mi pregunta es, si la Corte no tiene plazos, si la propia provincia de Formosa tiene causas hay muchísimos años sobre distintos temas y no tienen sentencias, ¿cómo saben ellos de que hay un fallo inminente sobre algo? Y el segundo tema, Gabriel, que es importante señalar, es que lo que le pide la oposición formoseña a la Corte Suprema de Justicia no ocurrió nunca jamás en la historia argentina. La Corte Suprema funciona como tal hace 161 años. Ha tenido infinidad de causas donde le han pedido que se declare la inconstitucionalidad de una norma, de una constitución provincial, en materia electoral, y la cantidad de fallos que hay positivos sobre eso es cero. Nunca. ¿Por qué? Porque la Corte siempre ha dicho que las cuestiones electorales, provinciales, no le son de su competencia. Hubieron dos excepciones el año pasado, que fueron Tucumán y San Juan. Recordarás que fue en el tema de Mansur y de Uñac, sí. Que ahí lo que ocurrió es que la Corte fue en auxilio de esas constituciones provinciales, porque entendía de que los procesos locales estaban violando lo que decía la Constitución de San Juan y lo que decía la Constitución de Tucumán. ¿Por qué es diferente Formosa? Porque la oposición local no quiere que la Corte venga en auxilio de la Constitución de Formosa, sino lo que quiere es derogarla en un artículo, es decir, declarar su inconstitucionalidad, y ni más ni menos un artículo que habla de materia electoral. Esto no pasó nunca en la historia argentina. Entonces, ¿cómo puede ser de que Infran mande un proyecto de ley para iniciar un proceso de reforma para defenderse de un fallo que no tiene precedente en la historia argentina y que ellos tampoco tienen ni idea cuándo puede llegar a salir? Ese es un punto uno. El segundo punto es que ellos tienen toda esa esperanza en la Corte y Poltroni. Poltroni es un señor muy ignorante en este tipo de temas. Él es conocido en Formosa simplemente por revolear ganado y revolear terrenos fiscales, generalmente ocupados de manera poco legítima, por eso habla siempre de títulos de propiedad, pero de este tipo de temas no conoce nada. Lo único que él quiere es que se intervenga la provincia de Formosa. ¿Por qué? La base de esos dos pedidos son iguales, que es la siguiente. Nosotros tenemos una oposición formoseña muy frustrada,
que no logra convencer al pueblo formoseño, que jamás ha tenido propuestas alternativas, y esa es la razón por la cual pierden elección tras elección. Más que enfrente hay un tipo como Gilles Infran, que ya ha caracterizado por tener gobierno, que han transformado la realidad de Formosa. Te guste o no te guste Gilles Infran, esa realidad es innegable. ¿Y cómo lo certifica el pueblo formoseño? Votándolo con el 70% de los votos. Entonces la oposición, ante la imposibilidad de jugar en la cancha democrática, ante la imposibilidad de lograr ningún consenso en la sociedad, ¿qué dice? Bueno, que deciden los gobernadores de Buenos Aires, ya sea 3 tipos sentados en la Corte, o ya sea una intervención del Congreso, o como sea. Entonces es un certificado de fracaso y de incapacidad por el cual buscan permanentemente que desde Buenos Aires nos digiten nuestro destino. Deberían aprender de que Formosa no es más territorio nacional, porque todavía está, así como Argentina tenemos muchos que nos piensan todavía como colonia, como pasa con el actual gobierno nacional, que escriben Falklands y que entregan todos nuestros recursos estratégicos, también pasa en las provincias que han sido territorio nacional, que algunos creen que seguimos siendo así, y que desde Buenos Aires nos tienen que seguir poniendo nuestras autoridades y decidiendo nuestro destino. Formosa hace años tiene los pantalones largos puestos, decide sus propias autoridades, su propia constitución, y estamos bastante cansados de que nos falten el respeto, sobre todo gente que nunca ha pisado Formosa, que no la conoce y sobre todo que no respete la voluntad del pueblo formoseño. Diputado Vera, quiero que escuche, porque estamos mencionando a Poltroni, y dijo un par de frases que me gustaría que usted escuche. Vamos con la primera, dale. Es un pueblo que no tiene libertad, es un pueblo sometido, porque nadie es dueño de nada y todo depende económicamente del poder central. Entonces no hay actividad privada, no hay empleo privado, no hay producción, por ende la gente tiene miedo, está temorizada y no vota libre e independientemente, sin miedo a represalias. De hecho, 120.000 formoseños se fueron de la provincia durante 30 años, es como Venezuela. Esto es lo que cuando yo le preguntaba, por lo que usted acaba de decir, diputado, con respecto a por qué sigue ganando Infran, él dice porque la gente está presa. Pero antes de que me conteste, quiero agregar lo otro que decía Poltroni. Este señor se burla del sistema republicano, se burla de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por supuesto también se burla de todos los formoseños, ¿no? Después de 21 años que cambió la Constitución en el 2003, que permitió la reelección indefinida, y que la Corte Suprema va a dar un fallo poniéndole límites a eso, se anticipa y ya abre el proceso constituyente para reformar la Constitución según el fallo que dé la Corte. Y como ya están todas las condiciones dadas para que Formosa sea intervenida, y yo como representante de la provincia, así lo voy a solicitar al Poder Ejecutivo. Bien, esto decía Poltroni. La primera respuesta tiene que ver con mi pregunta de por qué gana Infran. Y la segunda, él le decía qué va a pasar, y él me decía, no está acá en el corte, él me decía que cuando el Congreso entre en receso, esto cuando termina las sesiones ordinarias, ahí es cuando el presidente va a intervenir la provincia. O sea, adelantando que ya en el 2 de diciembre Milei va a intervenir la provincia, incluso recordando, diputado Vera, cuando Milei dijo en campaña, prepárate Gildo, porque vamos a ir por vos. Y esto él lo ve como un aviso de que esto iba a ocurrir y va a ocurrir. Ahora sí, le dejo hablar a usted, diputado Vera. Bueno, cómo no, mira, ese argumento de que la gente vota al peronismo porque es tonta o porque no tiene libertad, lo venimos escuchando desde la revolución fusiladora en adelante. Es un argumento muy gorila, muy respetuoso del pueblo argentino y que lo escuchamos en todos los niveles, y especialmente lo podemos escuchar de este tipo que ni siquiera nació en Formosa. Está hablando de una constitución del 2003 cuando él todavía vivía en su provincia de Buenos Aires natal. Este tipo vino a Formosa hace 15 años con una mano atrás y otra adelante, y después se llenó de plata. Entonces, ¿cómo puede ser que no haya actividad privada? ¿Y cómo hizo eso? Le iba a preguntar, ¿cómo hizo la plata en una provincia donde nadie puede hacer, porque son todos presos de Infran? Bueno, lo tiene que explicar él, porque además es bastante turbia esa historia, es bastante turbia. Tiene que explicar un par de créditos impagos, tiene que explicar un par de tierras fiscales que se hizo de manera ilegal, y por eso habla siempre de que nadie es dueño de nada, porque lo que hace es reclamar siempre títulos de propiedad de tierra que no le corresponde. Un tipo bastante oscuro que nunca cuenta su pasado porque le cuesta, está flojito de papeles, Poltroni, para decírtelo llanamente. Pero no quiero caer en
en la falacia del ataque al hombre, más allá de que sea una persona así, lo que dice es muy gorila y lo que dice además es una burrada, porque ya te expliqué por qué no pueden hablar nunca de un fallo inminente, y fíjate que él habla del principio republicano. Ayer en el debate de la legislatura lo explicábamos claramente. Fíjate que el origen de nuestra Constitución, la principal fuente, es la Constitución norteamericana de 1776, con sus sucesivas reformas. Ahí es la primera vez que surge la república moderna como tal. Esa república tiene dos requisitos, Gabriel, no tres, tiene dos, y los dos son la división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y la periodicidad en su mandato. ¿Qué quiere decir? Termina tu mandato y tenés que ir a elecciones de nuevo. Esto es así en todo lado del mundo y también es así en Formosa. Ahora ellos, ¿cuál es la trampa que hacen? Te sacan la palabra periodicidad y te ponen en su lugar la palabra alternancia. O sea que es una obligación de la democracia y de la república que vos sí o sí tengas que cambiar de gobernante. Te cuento, Gabriel, que hay 14 estados de Estados Unidos que no tienen límites para los mandatos de los gobernadores. El estado de Texas, el estado de Illinois, el estado de Nueva York, el estado de Massachusetts, y así 14, no tienen límites. ¿Cómo puede ser? ¿Acaso no son repúblicas? ¿No le tenemos que mandar nosotros una carta de las luces del radicalismo y de Poltroni avisándole a esos estados que en realidad son una dictadura? Eso es así porque ellos están inventando un concepto de república y se lo están queriendo imponer a provincias por encima del sistema federal de gobierno, que también es un requisito que está establecido en la Constitución argentina. Ahora, lo que nosotros defendemos de acá es el derecho de que el pueblo pueda votar libremente. Y la expresión reelección indefinida es tramposa porque la Constitución de Formosa no dice que Gildo Infran tiene que ganar todas las veces. Dice que nadie tiene restricción para presentarse. El detalle es que la gente lo vota, Gildo Infran, una y otra vez, y esto es algo que ellos no lo pueden soportar. Ahora, yo lo que le pregunto, diputado, porque según lo que me dijo él, en diciembre interviene en la provincia, con el caldo de cultivo que se está armando, con respecto a... húmedo es el sueño húmedo de la fusiladora. Estamos de acuerdo en eso, pero lo que quiero decir es, más allá de que pueda ser un sueño húmedo, esto puede llegar a pasar. Quiero decir, hay instalado desde los medios centrales de Buenos Aires, yo lo decía esto antes de charlar con usted, nosotros acá, desde los medios porteños, el 99% de los que estamos no conocemos Formosa, ¿correcto? Entonces, hablamos de Formosa como muchas veces hemos hablado de Venezuela, sin saber de lo que se está hablando. Entonces... Cuando los medios empiezan a instalar la idea de una intervención federal a Formosa, gran parte de la población considera que esto está bien. Entonces, esa batalla cultural, si se quiere, que ustedes tienen que dar desde su provincia, va a ser muy complicada cuando la decisión se tome, si es que se toma. A eso quiero ir. Bueno, hablemos entonces del requisito de procedencia de una intervención federal. Tiene que haber una causa de conmoción interna y de inexistencia de instituciones o de grave acefalía para que vos puedas justificar en términos constitucionales una decisión de esa naturaleza, ¿no? Tiene que haber una crisis como fue la Argentina en el 2001, pero a nivel provincia. Si vos no tenés eso, no hay forma de que puedas tener legítimamente por la vía constitucional una intervención federal. ¿Cuál es la situación de Formosa? Formosa es una de las pocas provincias de la Argentina que no tiene deuda, que tiene superávit fiscal hace 21 años. Con esas cuentas ordenadas viene llevando adelante un plan de obras públicas que ha transformado a la provincia completa, que todos los años está brindando los aumentos salariales del sector público más alto o entre los más altos de la República Argentina, que a pesar del recorte brutal, inhumano de partidas para las provincias por parte del gobierno nacional, que paralizó obras, que frenó políticas públicas, en Formosa el Estado sigue funcionando, sigue prestando sus servicios de salud, de educación con total normalidad, sigue prestando sus servicios de fomento a la economía, sigue pagando el sueldo en tiempo y forma. Entonces, ¿de qué crisis me estás hablando en términos institucionales para hacer una intervención federal? Es lo mismo simplemente que pedir un golpe de Estado. Es lo mismo. Entonces Poltroni, como tiene un espíritu muy poco democrático y su única esperanza de poder llegar a algo es esta, entonces es el que está atizando todo el tiempo
la cantaleta de la intervención. No te olvides que Poltroni se presentó como candidato a gobernador el año pasado, Sí. mano a mano con Infram. Ujú. Poltroni sacó el 9%, Infram el 70%. Ahora, Bien. el del 9 Sí. quiere que vengan desde Buenos Aires a poner las autoridades de Formosa. Ujú. Y creo que los números hablan por sí solos. Diputado Vera, gracias por atendernos. Muchas gracias, Gabriel. Un fuerte saludo para vos.